Neutro, Material de origen y relieve. sí. El que es neutro, ¿cuál es? El El tiempo. tiempo. Ahí estamos. Ahora, aquí hemos dicho los organismos actúan en la subfauna y flora y el hombre, su macro y microorganismos. ¿Qué importancia tienen los organismos en la formación de suelo? ¿Qué importancia le podemos decir a los organismos? ¿Por qué son importantes en la formación de suelo? Uno es que nos da la formación de diferentes horizontes. ¿Por qué? Porque distribuyen la materia orgánica. Entonces, un ejemplo de eso sería los que son de patricia. ¿Quién conoce la taltusa? Yo. ¿Qué hace la taltusa? ¿Qué hace esa taltusa si lo conoce? ¿Qué es lo que hace? ¿Le gusta que esté en su, si es en su terreno o es necesario ver, encontrarlo y matarlo? Ver, encontrarlo y matarlo. ¿Pero por qué lo quiere matar? ¿Cuál es la razón? Porque se comen las raíces del cultivo. Todo lo que encuentra. Se come las raíces. ¿Ella dónde vive? ¿Bajo la tierra o encima de la tierra? Bajo la tierra en túneles. Entonces, ¿qué hace al momento cuando camina debajo de la tierra? Túneles. Distribuye la materia orgánica. Y eso nos hace que exista formación de suelo. pH del suelo, o sea, cómo actúan los organismos en el pH del suelo. ¿Qué pH de suelo tiene un bosque de coníferas? De 6 a 7, creo yo. ¿Ah? De 6 a 7% el pH. Sí, da origen a un suelo ácido. Ahora, ¿qué pasa en los suelos donde crece el roble, el palo blanco, el encino, todas aquellas plantas que botan sus hojas? De 3 a 3.5. Son suelos básicos. Entonces, conclusión, la vegetación influye sobre el pH del suelo. Por ejemplo, las coníferas crecen bien en suelos ácidos y las plantas que botan sus hojas, como el caso del encino, el roble, el palo blanco, el cedro, la caoba, crecen bien en suelos básicos. ¿Estamos claros ahí? O sea, los vegetales van modificando el pH del suelo de acuerdo a la cantidad de nutrientes que necesitan. Uno necesita más calcio y otro menos calcio. Y eso nos determina las propiedades químicas, físicas y químicas del suelo. La fauna y la flora, ¿cómo intervienen en los procesos de meteorización? ¿Es física, química o biológica? Ángel Domi. ¿Ah? Biológica, ¿no? Es biológica. Física. La biológica puede ser física o química. ¿Quién de ustedes me da un ejemplo de la meteorización física de los organismos? Podría ser por la gravedad cuando una roca se cae de algún lugar muy alto. Está bien de la roca, pero ustedes han visto que en ciertas rocas crece una planta en medio de la roca. ¿Esa es meteorización física o química? Solo romper la roca, lo hace en pedacitos pequeños. Sería física. Física, entonces, la planta al penetrar sus raíces en las piedras provoca meteorización física, porque únicamente lo quiebra. Ahora, ¿y la química cómo podría actuar las raíces de las plantas? ¿Cómo haría la meteorización? La meteorización
química de las plantas. Cuando secreta sustancias, ¿no? Cuando secreta sustancias orgánicas. Eso lo van a ver en botánica, digo yo, ahorita que en el curso de botánica les van a decir que las raíces secretan sustancias orgánicas y esas sustancias orgánicas modifican el pH alrededor de la raíz. El humus. No, aparte el humus. El humus es la descomposición total de la materia orgánica. Es el humus. Descomposición total de la materia orgánica, donde usted dice que ya no mira cuál es el origen. Usted mira un polvito negro o algo color negro. Ese es el humus. Pues, estamos viendo que los organismos intervienen en el proceso de la meteorización física y química, y eso provoca la meteorización biológica, que puede ser física y química. Transfieren los nutrientes del suelo al extraer nutrientes, o sea, cuando absorben nutrientes, transforma la materia orgánica para la formación de humus. Produce una mezcla de materiales, de los materiales como resultado de la actividad biológica. Este sería cómo actúa la parte orgánica de los organismos en la formación de suelo. Hagamos el resumen. ¿Cómo actúan los organismos en la formación de suelo? Actúa primero por la meteorización, por ser un agente de la meteorización, que puede ser física y química. Cuando son los organismos, es un agente biológico. Mueve los nutrientes en el suelo. Puede ser que la planta está a unos 40 centímetros, absorbe el nutriente, lo lleva a la parte superior, cuando se muere lo reincorpora otra vez en la parte superior, en la parte encima del suelo. Hay animalitos que se mueven dentro del suelo, que distribuyen la materia orgánica en el perfil del suelo, y eso nos ayuda a la formación de suelo. ¿Alguna duda de esta diapositiva, por favor? Ingeniero, es decir que las plantas, como ahorita me acabo de perder cuando usted dijo la meteorización biológica, química y física. Sí. ¿Cómo vamos a diferenciar cuando usted está hablando de las plantas químicamente o plantas físicamente o plantas biológicamente? O sea, eso está en función cómo lo enfoca usted. Por ejemplo, si yo miro una planta que está creciendo en una piedra que únicamente lo rompe, eso es meteorización física. Si yo lo analizo por las sustancias orgánicas que segregan las raíces, esas sustancias orgánicas pueden ser ácidos o básicos que afectan la composición de la roca. Entonces es una meteorización química. ¿Estamos claros ahí? Depende cómo lo... Si en caso para el examen se les pregunta, explique por qué los organismos actúan como agente de meteorización, provoca la meteorización física. ¿Qué tendría que poner? Bueno, la pregunta es... Sus raíces que rompen las rocas. Rompen las rocas, lo reduce a menor tamaño. Si en caso que yo le dijera por qué provoca una meteorización química. Por medio de las sustancias que segregan, combinan elementos los cuales rompen las rocas. Sí, ahí estamos. ¿Estamos claros con lo que nos comentó su compañero? ¿Y la biológica, ingeniero? Es por ser vivo. O sea, es un agente de meteorización biológica que puede provocar meteorización física y química. ¿Está claro ahí, por favor? Sí. Bueno. Sí, ingeniero. Entonces, el organismo puede tener de dos formas. Forma o destruye. El vegetal es el organismo que interviene en la formación del suelo porque da por el contenido de materia orgánica. Si yo les preguntara qué es materia orgánica del suelo,
¿Quién me lo responde, por favor? ¿Qué es materia orgánica del suelo? Si no, vamos a preguntar a Alan Estuardo López. ¿Qué es materia orgánica del suelo? Eso lo vimos cuando definimos qué es suelo. Alan. Sí, ahorita voy, ingeniero. ¿Sí? ¿Qué es materia orgánica del suelo? ¿Se acuerda o no se acuerda? Solo dígame así, yo le ayudo. ¿Por qué no es de... Podrían ser restos de organismos, ¿no? ¿Ah? Podrían ser restos de organismos. Sí, el resto de microorganismos, pero debe tener diámetro menor de 2 milímetros para que sea materia orgánica del suelo. ¿Estamos claros ahí? Materia orgánica del suelo es cualquier sustancia orgánica que ha sido transformado que tiene un diámetro menor de 2 milímetros. Si tiene más de 2 milímetros es hojarasca o raíces o tallos. Si es menor de 2 milímetros, ya forma parte de la materia orgánica del suelo. ¿Estamos claros ahí la definición, por favor? Pues materia orgánica sería 2 milímetros máximo. Materia orgánica del suelo. Exacto, pero 2 milímetros máximo. Sí. Para que sea materia orgánica del suelo debe tener un diámetro menor de 2 milímetros. ¿Estamos claros ahí, por favor? No me van a poner en penas cuando van a estudiar en la U o les pregunta materia orgánica del suelo. Ustedes digan, materia orgánica del suelo es que tiene un diámetro menor de 2 milímetros. Mayor de 2 milímetros no se considera materia orgánica del suelo. ¿Alguna duda de esto, por favor? No. Vamos con el clima. ¿Cuáles son sus factores de clima que intervienen en la formación de suelo? Ahí están los 3. Temperatura, precipitación y radiación. ¿La radiación cómo afecta a la formación del suelo? Es porque la intensidad de luz. ¿Cómo es la radiación solar en la mañana? Normal. ¿Y a mediodía? Caluroso, quemante. Quema. ¿Y en la noche, en la tarde? Normal otra vez. Normal. Entonces, ¿qué pasa con esa roca que recibe radiación normal, intensa y normal? ¿Qué sucede con la roca? Sí. Se rompe. Pero ahí sería químicamente, ¿no? Si solo se ponen pedacitos pequeños, es física. Si por la radiación ya actúa el agua, entonces ya es química, porque hay oxidación, reducción. Okay. Ahí estamos, por favor. Ahora vamos a... ¿Quién actúa de agente de meteorización física, la precipitación o la temperatura? ¿O los dos? Los dos. Los dos. Ejemplo de la meteorización física de agua. ¿Alguien me puede dar un ejemplo cualquiera, por favor? ¿Cómo actúa el agua como agente de meteorización física? ¿Deslaves, tal vez? Sí, solo transporta como agente de transporte. Ahí estamos. Otro, por favor. El agua, si no estoy mal, cuando golpea una roca durante mucho tiempo, la va desgastando conforme pasa el tiempo, ¿no? Sí, porque provoca lo que se denomina erosión. Entonces, cuando caen las gotas de agua, o sea que la gota de agua tiene energía o no tiene energía. Tiene energía. Si en caso que le cae una gota en la cabeza debajo de un árbol, a veces le duele la cabecita, entonces porque cae con cierta energía.
¿Qué tipo de energía tiene la molécula de agua cuando cae? ¿Es energía cinética o energía potencial? Cinética. Cinética. Cinética, porque hace movimiento. Si solo es la gota que está hasta arriba del árbol antes de caer, ¿qué tipo de energía tiene? Energía potencial. Eso lo vieron ustedes en el básico, ¿va? En física. No, ustedes llevaron en física ya en línea, ¿va? Ustedes. ¿Pudiera repetir eso, ingeniero, lo de Entonces, potencial y cinética? el agua tiene dos tipos de energía. Cuando el agua ya está en movimiento, tiene energía cinética. Si solo está en un punto, en un lugar, a cierta altura, tiene energía potencial. Entonces, por la energía cinética que tiene el agua, rompe las rocas, provoca meteorización física. También nos influye en la evolución de la materia orgánica en el suelo, el clima. ¿En dónde va a haber más materia orgánica? ¿En lugares donde llueve mucho o donde llueve poco? Donde llueve mucho. Llueve más. Llueve más. ¿En dónde se descompone más rápido? Cuando hay altas temperaturas o bajas temperaturas. Bajas temperaturas. Bajas. ¿Dónde se descompone más? ¿En alta o baja temperatura? Altas. ¿Dónde se descompone? Se deshace la materia orgánica más rápido. En bajas temperaturas. No, en altas temperaturas, porque actúa. ¿En dónde se descompone más la materia orgánica? ¿En toto o bien en escuintla? Si ustedes agarran una libra de hojarasca, lo ponen en toto y otro lo llevan para la costa sur, ¿en dónde se va a descomponer más rápido? En En la toto, costa. en la costa sur. ¿Por En qué? toto. Porque hay más temperatura. Y en los dos lugares llueve bastante. Entonces el clima también interviene en la descomposición de la materia orgánica. ¿Por qué se dice que el clima es importante para la formación de los horizontes? ¿Por qué el clima es importante para que haya diferentes horizontes en el suelo? Porque depende de cuánto llueva y así se van a formar los diferentes tipos de horizontes de suelo. Sí, está en función de la precipitación, la cantidad de agua que cae. ¿En dónde se lavan más los suelos? ¿Donde llueve poco o donde llueve menos? Donde llueve más. Donde llueve más. Sí, está muy bien. Ahora vamos a hacer un recordatorio de química. Si no, yo sé que todavía no lo han visto, pero lo vamos a ver aquí para que cuando lo miren lo relacionen con el curso de edafología. Vamos a ver. Los elementos químicos se clasifican en metales, no metales y 3 metaloides. Vamos bien ahí, por favor. Entre los no metales, cuando un metal más oxígeno forma un óxido básico. Y un no metal más oxígeno forma
un óxido ácido o un anhídrido. Esto todavía no lo han visto en química, ¿ah? Todavía no, ¿ah? No, todavía no, ingeniero. Entonces, cuando miran eso, relacionen. Los metales, ¿ya copiaron esto, por favor? Solo vamos a poner unos ejemplos de metales. ¿Lo puedo borrar? Sí. Va. Metales, pongámosle el ejemplo, pongámosle el de los 16 elementos, sería calcio, magnesio, potasio y sodio. No metales, pongámosle el nitrógeno, el azufre y el fósforo. También, sí, ahí está. Ahora, ¿en qué suelos en qué pH de suelo predomina calcio, magnesio, potasio y sodio? ¿En qué pH de suelo predomina? Ácido, básico, neutro. Ácidos. Básicos, porque estos son básicos, los metales. Por eso que en lo anterior les escribí cuando metal más oxígeno fueron un óxido básico. Entonces son suelos básicos. ¿Estos qué son? ¿Ácidos o básicos? Ácidos. Los no metales son ácidos. Sí, ahí estamos. Entonces, ¿en dónde van a predomar esa cantidad de nutrientes en el suelo? Va a ser en suelos ácidos y esto va a ser en suelos básicos. Los que se lavan fácilmente son estos metales, se lavan rápidamente. Entonces, en lugares donde llueve mucho, ¿qué pH tiene el suelo? Lugares donde llueve mucho. ¿Qué pH van a tener el suelo? Ya dígame. Ácido, básico, neutro. Neutro. Básico. Van a ser ácidos porque se lavan todos los metales. Ya le vieron la aplicación a esto, entonces. En lugares, los suelos donde llueve mucho, la mayor parte de los suelos son ácidos. Donde llueve poco, son básicos. Si ustedes conocen la parte oriente del país, pueblo, pongámosle el rancho, cuando van a Esquipula, Sacobán, a cualquier otro lugar, pasan por el rancho. ¿Quién de ustedes ha hecho su viaje más reciente al rancho? No hay ninguno. ¿O quién de ustedes es de esa zona? Sería de Zacapa, Chiquimula y Progreso. ¿Quién de ustedes es originario de esos lugares? No hay ninguno. ¿Por qué son tímidos? No sean así ustedes conmigo. No me dejen hablar solo. No hemos viajado, Inge. Alguien que sea de ese lugar, no hay ni uno del grupo de ustedes de... Jalapa abarca Oriente, ingeniero. ¿Ah? Si abarca Jalapa, Oriente. Sí, póngale Jalapa. Usted de Jalapa. ¿Allí llueve mucho o llueve poco? Llueve mucho. ¿En dónde, qué parte de Jalapa es usted? De la cabecera departamental. Allá, cerca de Matequescuintla, ¿no? Ahí llueve bastante. ¿Alguien de Progreso? ¿No hay ninguno de Progreso de ustedes? Sanarate, El Rancho. ¿Hay alguien de Zacapa?
¿Cuál es la noción que tiene usted de esa capa? ¿Llueve mucho o no llueve? No En llueve. Celaya hay No mucho llueve. calor, va. No llueve. Entonces, en ese lugar no llueve. Entonces, al no llover, nos va a decir que el pH va a ser ácido o básico. 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 Es todo lo contrario que Básico. tenemos puesto aquí. ¿Ya? Entonces, el clima influye sobre el pH del suelo. Puede decir, de acuerdo a la cantidad de lluvia que cae en ese lugar, así es cuando se lavan los nutrientes. Ustedes han oído que no tienen que aplicar fertilizante en una sola aplicación, sino que tienen que hacer varias veces, en el caso de la urea. ¿Sí lo han oído varias veces? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque se lava, porque se pierde. Cuando llueve, se lava. Entonces, lo que no queremos es que se lave. Entonces, ¿quiénes se lavan rápidamente? Los calcio, magnesio, potasio y sodio. Al eliminar eso del suelo, nos forma suelos ácidos. Bueno, cuando llueve muy poco, baja el agua y se lavan los nutrientes. Cuando deja de llover, vuelven a subir otra vez nutrientes y se acumulan en la parte superior. Por eso que son básicos. ¿Alguna duda de esa relación, por favor? ¿Consideran ustedes que es necesario llevar química antes de llevar edafología o se puede llevar a la par? Puede llevar a la Llevar par. antes. Sí, llevar antes, pero a la par, pero hay que dedicarle tiempo a ciertos conceptos de química. Eso es lo que estoy haciendo yo, no es porque estoy confundiendo con química, sino que estoy jalando lo que se necesita de aplicación en el curso de edafología. Ojalá que no los vaya a confundir. Si ustedes en el curso de química algo contradice conmigo, me avisan, por favor, entonces yo ya averiguo cuál es la discrepancia. Porque si no, los perjudicaban a ser ustedes. Ya se dan cuenta, entonces avisen cualquier cosa, cualquier contradicción que haya con el curso de edafología, con algunos otros elementos que les dan en los demás cursos, porque debemos estar en sintonía. Porque si no, los perjudicados van a ser ustedes. Si no, ¿a quién le van a creer? ¿Alguna duda de esta diapositiva, por favor? El clima es importante en la diferenciación de suelo en diferentes horizontes, porque cuando llueve mucho, se lavan las sales. No se mueve únicamente las sales, sino que puede mover arcillas y materia orgánica. Todo le va a dar característica un horizonte en comparación al otro horizonte. Ingeniero, y si, por ejemplo, caen lluvias ácidas, ya no ocurre ese proceso. No, las lluvias ácidas caen en lugares donde hay fábricas. Por ejemplo, fábrica de fertilizantes. Entonces puede ser que haya azufre en el aire. Cuando llueve, ese azufre es el que cae en el suelo. Se dan cuenta que el azufre está entre los no metales. O sea, en nuestro medio casi no hay problema de lluvias ácidas. Eso va a ver donde hay fábricas, donde hay fuente de elementos de no metales que están volando o sea, que se encuentra disuelto en el aire. Cuando llueve, lo junta y cae al suelo. Y cuando cae al suelo, ¿qué? Ahí ya provoca daño, porque puede ser que Ah. de las plantas, puede ser que le cae a usted en la piel y ya le forma una llaga. Gracias, ingeniero. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que en la parte superior se van a acumular las sales en lugares donde llueve muy
muy poco y altas temperaturas. ¿Ustedes saben dónde está? ¿Alguien, ustedes conoce o ha oído algo sobre el desierto que hay en México? El desierto de Sonora. ¿No lo han oído mencionar? Bien. Y generalmente lo mencionan para los que van de mojados a los Estados Unidos, tienen que atravesar. Entonces, ahí, ¿qué pH tendrá esos suelos? ¿Ácido, básico o ácido, alcalino o neutro? Alcalino. Alcalinos, porque estamos hablando de un lugar donde no llueve casi nada. La vegetación es plantas que son resistentes a la falta de humedad. Vamos a ver. Esta clasificación de suelo zonal, azonal, nutricional está relacionada con el clima. Hagamos este ejemplo. ¿Alguien de ustedes me describe la gente de Oriente, por favor? ¿Cómo son? La señorita de Jalapa. ¿Cómo son la gente de Jalapa? Descríbeme usted cómo son la gente de Jalapa. Pero se los describo por cómo son de cómo. Sí, diga, color de ojos. Café. Cafés. Altura. Pues la mayoría son chaparros. Son pequeños. Color de tez. En su mayoría, o sea, no, ni muy morenos ni muy blanquitos, como que en medio. Son intermedios. Café con leche. Café con leche, exacto. Ahora vamos uno que sea de Shela. ¿Cómo son la gente de Shela? Alan. ¿Alguien nos diga cómo es la gente de Shela? Pues son de piel clara. Piel clara. Ajá, y, o sea, sus mejillas son como algo rosaditas. Tiene cachetes rosaditos por el frío. Ajá. ¿Qué otro? Ojos café oscuro. Sí. Estatura, ¿son grandes o son pequeños? Pues promedio como unos 70 o unos 60, más o menos. Entonces, si se dan cuenta, ahí nos estamos refiriendo a grupos de personas que pertenecen a zona específica. Entonces, ¿qué es un suelo zonal? Que pertenece a una zona específica. Sí, que procede de una zona específica que es característica por efecto de clima, del lugar. ¿Estamos bien? Un suelo zonal es el suelo que tiene las características del lugar donde es, por efecto del clima. Suelo zonal. Ahora, azonal, ¿qué sería? Que posee características que no pertenecen al ambiente. El ambiente o la zona donde se formó. ¿Todos estamos de acuerdo con las dos definiciones, por favor? Por esa razón yo los puse a comparar la población de dos lugares distantes. Pero la señorita de Jalapa me dio las características de la persona de Jalapa. Y el de Shela me dio las características de la persona de Quetzaltenango, que son diferentes. Y todos, pues, la mayor parte presentan esas características, entonces son específicos de la zona. Entonces, suelo zonal es el suelo que se forma en condiciones específicas del clima. ¿Estamos bien claro ahí, por favor? Azonal, suelo que no corresponde al clima. Intrazonal, nos dice que está metido dentro de la zona que no corresponde a las características de ese lugar. Por ejemplo, un suelo que se desarrolla en condiciones de clima, pero tiene un efecto de drenaje. Ese drenaje le va a dar características diferentes al suelo. ¿Estamos bien con
así con el ejemplo, por favor. Ingeniero, No, yo no entiendo. intrazonal, No, lo no lo entendí. entendí. Solo zonal sí está claro. Sí. Solo intrazonal no está claro. Va, pues intrazonal. Hagámoslo lo más Pero así. puede repetir el de suelo zonal, disculpe. Zonal es característica de la zona, las características del suelo que corresponden a las características del clima de ese lugar. Azonal, ese suelo presenta características no de la zona. Algo pasó. Intrazonal es el suelo que está de metiche. Y ese, como está de metiche, existe un factor local hace que tenga esas características. Está metido dentro de un suelo zonal, pero no tiene las características, y las características que tiene corresponde a un factor específico de ese lugar. Por ejemplo, un suelo, pongamos que ustedes tengan, pongámosle a la señorita de Jalapa, ahí mira usted por Matequescuintla. Y pongamos que ahí en el valle de Matequescuintla hay un suelo que tiene características muy diferentes a todos los lugares. Y eso se debe a la humedad que existe en ese suelo. Porque ese suelo no tiene buen drenaje, acumula bastante agua. Entonces, esa acumulación de agua le hace diferente de tener diferentes características. Hoy sí, por favor. Estamos claros antes de pasar a la siguiente. Los cambios en el azonal pueden ser cambios de humanos y también de cambios en el clima, o solo cambios. Sí. ¿Cambios humanos o cambios naturales? Ingeniero, otra vez no comprendí qué es intrazonal. Intrazonal es lo más burdo sería un solo metiche, que no corresponde a la zona. Y esas características dependen de un factor específico de ese lugar. Pero no es influido por el clima, ¿o sí? Sí, o sea, usted mira el clima, está el clima, pero usted esperaría que ese suelo tuviera cierta característica del clima, pero no lo tiene, debido a que hay un factor, ya sea provocado o natural, que hace ese suelo que sea diferente. Es como que si fueran parchecitos, por así decirlo. Sí, son parchecitos que hay ahí. Por ejemplo, puede ser que sea la pendiente, hace que el suelo se venga desde arriba y se acumula abajo. Y ese suelo va a tener características diferentes a lo que se encuentra arriba. Pero ese no sería zonal entonces, porque ese sería que no pertenece a un lugar por el clima que está diciendo. No, porque son pedacitos. Hay un factor, hace que sea diferente en el caso de drenaje dependiente. Zonal corresponde a la zona, zonal que no corresponde a la zona. Intrazonal es cuando las características de ese suelo corresponden a un factor específico de ese lugar. Hoy sí estamos bien ahí, por favor. O lo escribimos en la pizarra. Ingeniero, entonces la diferencia entre azonal e intrazonal es la cantidad de espacio, porque Sí, en azonal va a ser una extensión grande, intrazonal es pedacitos chiquitos, digamos. Ahí estamos. Gracias. Ingeniero, entonces intrazonal es un suelo que pertenece ahí, pero hay un factor que hace que sus características sean diferentes. Sí, así es. Ahí estamos. ¿Estamos claros ahí, por favor? Ahora Sí, vamos con relieve. Relieve actúa con sus diferentes factores. ¿Cuáles son esos factores que intervienen en el relieve para la formación de suelo? Pendiente, longitud, forma e inclinación. Hola. Relieve es la forma de la superficie de superficie terrestre. Puede ser montaña, valles y mesetas. El relieve, ¿cuál es el proceso antagónico a la formación de suelo que está influenciado por el relieve?
El proceso, la erosión. Para que exista erosión, tiene que darse 3 procesos. Erosión. Tiene que dar 3 procesos. Primero, desprendimiento del suelo. ¿Quiénes pueden provocar el desprendimiento de suelo? La acumulación de agua, ¿no? El agua, ¿no? El agua, porque tiene energía cinética. ¿Cuál otro? El aire. El viento, ¿ya? Y el otro, los animales, cuando pasan corriendo ahí, cuando el hombre camina, se cae, mueve una piedra, existe desprendimiento. Después, debe haber transporte. Del material. Ingeniero, disculpe, ¿el desprendimiento del suelo también podría darse por algún temblor o alguna cosa así? También se puede dar, pero hay en grandes cantidades de masas, pero aquí son partículas de suelo. ¿Cómo se va a transportar ese suelo? Se va a transportar por efecto de gravedad, por el agua o por el viento. Por el viento. ¿Sí? Se da por los 3, por el agua, por el viento y por la gravedad. Entonces, después tiene que haber acumulación de los materiales desprendidos. Ahí estamos, por favor. Entonces, ¿qué es la erosión? La erosión corresponde a 3 fases. Desprendimiento del suelo por la acción del agua, del viento o de los animales y de la gravedad. Ese material desprendido tiene que transportarse. Puede ser que sea transportado por el agua, por el viento o por los animales. Y ese material tiene que quedarse en otro lugar, diferente a lo que es origen, de su origen. ¿Estamos bien con la definición de erosión, por favor? Sí. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ahora, de acuerdo a eso se puede clasificar los siguientes suelos. Suelos aluviales. Suelos coluviales. Y una sola que es suelos de tipo karst. Cuando se refiere a suelos aluviales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que no llueve mucho. Suelos que han sido movidos por el agua. ¿En dónde podríamos encontrar estos suelos? Al pie de las montañas, ¿no? Más se encuentra en la orilla de los ríos. ¿Está muy bien? Suelos aluviales, suelo que ha sido transportado por el agua que se encuentra en la orilla de los ríos. Por ejemplo, el caso de Guatemala lo podemos encontrar en el río La Pasión, el río Dulce, el río Cabón, todos los grandes ríos alrededor del río de Motagua también. El río Huacalate. Sí se aprendieron los nombres de los ríos en tercero básico ustedes, ¿no? No llevamos geografía. No. Ya estábamos en pandemia. A nosotros sí nos dieron bien. Yo me aprendí casi todos los nombres. Si les cuento algo de plano, se van a decir que... Yo cuando estudié primero básico, perdí estudios sociales en el examen parcial. Saqué 57 en lugar de sacar 61. Ingeniero, disculpe, ¿puede dejar entrar un compañero solo que tuvo problemas con su computadora? O sea que ya lo admití. Ah, bueno, gracias.
Entonces, cuando uno pierde un curso, ¿qué tiene que hacer? Aprenderse de memoria el curso, aunque uno no lo entiende. Eso es lo que hice yo. O sea, y lo que les digo es que ustedes cuando tienen algún fracaso no se desmayen, tienen que seguir adelante, no se desmayen. Los suelos aluviales son suelos que han sido transportados por los ríos, por el agua. Los suelos coluviales son los que han sido transportados por efecto de la gravedad. ¿Estamos bien ahí? Ya. ¿Está claro que son aluviales? Sí, ingeniero. ¿Coluviales también? Sí, Suelo. Pero entonces ahí sí entraría lo de las montañas, ¿no? Sí, aquí sí de las montañas. Aquí sería, pongámosle agua aquí. Aquí ponemos gravedad. Ahí estamos, por favor. ¿Alguna duda? Vamos. Hola, suelos karst. Estos suelos se desarrollan en suelos cuando el material de origen es caliza. Este término lo usan mucho los geólogos. Algún día uno no sabe, hace como 4 o 5 años me llamó un muchacho de egresar a la escuela. ¿Y usted qué son suelos karst? Usted no nos dio eso. De plano, yo se los mencioné, pero de plano no le puse atención. Me están preguntando qué es eso. Entonces le digo, solo tiene que tener claro, es suelo que se han desarrollado en roca caliza. Se caracterizan porque en esos suelos se encuentran muchos ciguanes, que son los hoyos, los cenotes y las grutas, donde usted encuentra todas esas características que lo puede ver fácilmente, son suelos de tipo karst. ¿Estamos claros con esto, por favor? ¿Podría repetir los ejemplos? Karst se refiere a suelos que se han formado a partir de roca caliza, donde se observa la formación de cuevas, de grutas y de ciguanes y de los cenotes. O sea que en nuestro caso, son suelos propios de la parte norte del país. Ingeniero, ¿y en las grutas y en las cuevas de qué están formadas las estalagmitas? Estos son roca caliza. Entonces, cuando usted entra, a mí esos dos términos se me confunden, les voy a decir, un nombre recién cuando están colgadas y otros cuando están metidas. Tienen nombres estalactitas y no sé cuál es el otro, pero sí tienen 2 nombres. Pero es el propio de roca caliza. ¿Cómo se forma? Porque va cayendo gota de agua, forman las columnas. Lo que me impresionó una vez a mí fui a unas cuevas que estaba en Guerrero, de México, y al final, cuando uno llega al final, se prende una luz y aparece una botella de cerveza. Era un anuncio de la cerveza Colón. Me impresionó al verlo. Esos son lugares de estructura karst. Karst se refiere a caliza. ¿Alguna duda de esto, por favor? Como no contesta, vamos a cambiarlo. La pendiente también nos da cierta información sobre el contenido de humedad de los suelos. ¿Dónde van a estar suelos más húmedos? ¿Qué tiene más agua? ¿En la parte de arriba de la montaña o bien en los valles? En la parte plana. Los valles. Los valles. La parte de arriba. La parte de arriba no, porque el agua viene y llega hasta la parte de abajo. También influye en el lavado superficial del suelo. Entonces aquí nos va a encontrar que son suelos delgados. En valles son suelos profundos.
la erosión, ¿cómo se forma? Por las grandes pendientes. Ahí están suelos coluviales, que son suelos que se encuentran en la parte baja de una montaña que es transportado por efecto de la gravedad. Tiempo. Nos queda 10 minutos todavía. Entonces, esto nos indica el grado de desarrollo del suelo. El grado de desarrollo, a partir de decir, podemos decir que sea un suelo joven, maduro, un suelo senil, que ya está para el tigre. Entonces, veamos esta figura, pongámosle atención. ¿Cómo se encuentra el suelo formado casi a los 100 años? ¿Cuántas capas le miran ustedes? ¿Una, dos o ni una? No. Casi no hay, solo hay una capa que es la materia orgánica. Ahora vamos para los 500 años. ¿Cuántos horizontes miran ustedes? 2. 4. Unos 502. 3 y Ya, 4, entre ya 3 y 4. 4. Tiene el horizonte orgánico, el suelo, la roca madre de meteorizada y la roca madre o lechos rocosos sin ninguna alteración. A los 1500 años ya hay formación de diferentes capas. Está el horizonte O, el horizonte A, el horizonte eluvial, lo vamos a ver el martes, acumulación de arcilla, ya hay más horizontes y más delgados. A los, pongámosle que serían a los 100,000 años, si usted se da cuenta, los suelos ya son más anchos, ya son más gruesos, ya existe más diferenciación. Entonces, el tiempo es el que nos provoca cómo se va desarrollando el suelo. Es el que nos indica cómo se desarrolla el suelo. ¿Alguna duda de esa diapositiva para que no se les olvide qué influencia tiene el tiempo? No dije. Entonces, aquí no, es lo mismo. Suelo joven, material que no está meteorizado, ya empieza a meteorizar, se forma materia orgánica y ya van formando los diferentes horizontes. Ahora viene el trabajo grupal. Aquí le puse trabajo individual, pero es grupal. Todos ya tienen sus grupos. Entonces, por favor, cada quien tiene que subir el trabajo grupal. Supongamos que 4 señoritas se juntan, hacen el trabajo, describen y todos mandan el mismo documento. ¿Estamos claros ahí, por favor? Porque en la portal yo abro un documento, aparece todos los 4 nombres, entonces busco los otros 4 y les pongo la misma nota que le puse al primer trabajo. De esa manera ustedes tienen todos los trabajos en la portal. Y eso es importante porque uno no sabe si algún día ustedes su zona tiene tal número y aparece publicado otro número, entonces, ¿cuál es la causa? Entonces, llaman al profesor y le dicen, el estudiante dice que tiene una nota y usted reportó esto. Entonces, uno tiene que sacar todos los trabajos para que los revise un grupo de profesores que no corresponde al profesor, para que haya imparcialidad. Por eso yo les recomiendo que todos los trabajos de hoy en adelante los suben en la portal. ¿Alguna duda de estas 4 preguntas, por favor, del trabajo en grupo? Este es lo que aparece el trabajo 4, grupal 4, que lo tienen que entregar mañana, a más tardar mañana. Sería bueno que lo hicieran de una vez hoy. Ingeniero, en la pregunta 2, hay que, digamos así, ponemos material parental y sus componentes. Sí, puedo poner tipo de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, y le ponen un ejemplo.
Y así en organismos ponemos fauna, flora. Sí, fauna, flora y el hombre puede poner. Y la fauna puede ser macro o microorganismos y la flora también puede ser macro o microfauna. Clima, ponen precipitación, temperatura y radiación. ¿Alguna duda de las 4 preguntas, por favor? Yo tengo una duda, pero no es de las preguntas. Ingeniero. Sí. Que pregunte su meta primero. Yo te iba a dejar hablar a vos. Los trabajos, entonces, que ya hicimos, no los subimos al portal, a la página. No, eso no, porque yo los voy a calificar, ya me costó trabajo, porque tuve que sacar del chat a mi carpeta, entonces formé 3 carpetas, A, B y C. Entonces ya voy calificando lo de la A, pues paso con B, pues paso con C. Mientras en la portal es más fácil, porque usted abre el documento, si es trabajo de grupo, y revisa uno, busca a los otros, le coloca la misma nota, de ahí revisa el siguiente ejemplo, y ahí va uno, es más rápido y un poquito más ordenado. Sí. Estos 4 trabajos no, porque cuando ya los tengo calificados, les envío las notas para que ustedes lo tengan. Yo lo que hago es enviar las notas cada vez que califico, y entonces ahí les pongo observe, vaya a la portal y observa las recomendaciones que le dan para la nota del trabajo. O sea que le mandamos por WhatsApp y a esos ya están calificados. Y eso ya los empiezo a calificar. Me falta todavía porque me costó hacer las 3 carpetas. Porque algunos no pusieron carátula, entonces no sabía si era A, si era B o si era C. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos recibieron un mensaje, le falta la carátula, le falta indicar el número, a qué sección pertenece. Sí los recibieron algunos de ustedes, ¿no? Ninguno dice nada, ¿va? Yo. No sé. Ahora, ingeniero, disculpe. Este trabajo lo sube cada uno individual, ¿verdad? Sí, pero el grupo debe tener los mismos nombres. Ya. O sea, el mismo documento lo suben los 4 o 5 integrantes del grupo. Sí, así es. Ok, gracias. Para que estés registrado en la portal las notas, porque al final lo que hace uno es bajar todo y armar su cuadro de notas. Entonces, por esa razón yo les voy a enviar la nota, cuando termino de calificar este trabajo, después califico este otro, los envío, para que ustedes vayan revisando y vayan anotando cuánto llevan del 40% de la zona, porque el 60% es del examen, el examen programado del 9 al 12 de junio. Y les voy a indicar también hasta dónde entra el primer parcial. Entonces, ahorita terminamos esto, el viernes terminamos, el jueves terminamos esto, y la otra semana terminamos las características físicas, ahí quedaría el primer parcial. Pues la primera semana de junio va a ser ya para el segundo parcial. Yo les voy indicando, por favor, que no se... me falta subirle el programa, hoy lo subo en la portal para que todos lo tengan. Ahí están los temas que se va a desarrollar en cada uno de los exámenes, tanto los 2 parciales como el final. Ingeniero, ¿las diapositivas las va a subir o no? Estas ya están subidas. La que vimos hoy ya están subidas. De mañana pasado ya está subido todo. Gracias, ingeniero. Gracias. Pase buen día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente. Ahí pasaron un poco para la siguiente.